Empezamos este segundo bloque que es un poquito más práctico, ya nos lo ha ido lanzando un poco Luis Orcaray en la anterior presentación y ahora pues recogen el testigo tanto Isidro Campos como Francisco Villalobos y David Nafría. Os presento a Isidro Campos en primer lugar, que es Policy Officer of Agriculture, Environmental and Climate Change de la DG Agri, que es básicamente la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Y desde allí pues, ha participado muy activamente en la herramienta FAS, que significa Farm Sustainability Tool for Nutrients, pero su experiencia no solo se centra en esta parte política, sino que también ha participado en su carrera de investigación, se ha centrado sobre todo en líneas de teledetección, con especial relevancia en la gestión del uso del agua y los nutrientes, tanto en su etapa de estudiante de doctorado como de profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también de su postdoc en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Y además sigue colaborando con ellas, o sea que creo que es un actor muy importante y que nos va a dar unas pinceladas muy interesantes para profundizar en este tema de los balances. Pues nada, el solo es tuyo, Isidro. Muy bien, muchísimas gracias por la introducción y muchos datos tenéis además por lo que veo. Bueno, bien, como ya avanzaba, mi nombre es Isidro Campos Rodríguez. Actualmente trabajo en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y dentro de la Dirección General, dentro de DG Agri, trabajo en temas relacionados con el uso de agua y fertilizante o otros inputs en agricultura. Dentro de mi unidad somos responsables del desarrollo e implementación del FAST. Como bien avanzaba, la herramienta de sostenibilidad en el uso de nutrientes de la nueva PAC. En esta presentación voy a intentar hacer una revisión muy corta, lo más corta posible, sobre cuál es el contexto actual en el cual nos movemos respecto al uso de fertilizantes en la agricultura. Voy a intentar describir qué es exactamente el FAST dentro de la PAC, de la política agraria, y las diferentes acciones que por parte de la Comisión, por parte de la DG Agri y otras direcciones generales estamos lanzando para ayudar a los Estados miembros con la implementación de esta herramienta. En un contexto muy global, como ya se avanzaba en presentaciones anteriores, tenemos el Pacto Verde Europeo. Me van a perdonar que la presentación está en inglés, pero por supuesto yo voy a hablar en español. Bueno, tenemos este contexto del Pacto Verde Europeo y más concreto... Un momentito, Isidro, no has compartido la pantalla. Muchas gracias por el detalle. Estupendo ahora. Muy bien, supongo que ahora veis la figura que ya conocéis todos de cuáles son estas ambiciones dentro del Pacto Verde Europeo. E iba diciendo que dentro del Pacto Verde Europeo quizá uno de los elementos claves a considerar son las estrategias de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Estas estrategias proponen objetivos muy concretos de reducción de las pérdidas de nutrientes en un 50% y una serie de acciones para desarrollar o para que complementan o que ayudan a alcanzar estos objetivos. Ya se ha comentado antes, pero bueno, me gustaría también un poco volver a decir o volver a esa idea de que la agricultura europea es posiblemente una de las agriculturas más eficientes de los países industrializados. En la actualidad se estima que la eficiencia en el uso de nitrógeno está alrededor de un 65% y se espera que esta eficiencia siga creciendo durante los siguientes años. Por una parte, basado en la tendencia que ya llevaba y por otra parte, utilizando esta serie de acciones de complemento que se lanzan desde el Pacto Verde Europeo. ¿Esto a qué nos va a llevar o a qué se espera que nos lleve? A una reducción sustancial de las pérdidas de nitrógeno o de la contaminación potencial. En este mismo marco, focalizando un poco más en la parte de agricultura, tenemos la nueva PAC. Como ya sabéis, el verano pasado se alcanzó un acuerdo
un acuerdo a nivel político sobre el texto de la PAC. Y uno de los ejercicios, creo que muy interesante, y uno de los ejercicios que había que realizar era ver hasta qué punto esta nueva PAC es compatible y ayuda a poder implementar y desarrollar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Bien, en este análisis se determina que la PAC o la propuesta de la PAC es compatible con los objetivos del Pacto Verde Europeo y es necesario reforzar algunos aspectos clave. Por ejemplo, realizar una serie de recomendaciones a los diferentes Estados miembros para que orienten los planes estratégicos a los objetivos del Pacto Verde y además herramientas concretas como es el caso de la transformación del sistema de estadísticas agrarias en un sistema de estadística con una perspectiva más ambiental. En cuanto a las recomendaciones que se dirigen a los Estados miembros, la Comisión es consciente de la diversidad que existe a nivel europeo en cuanto al uso de nitrógeno y a la contaminación potencial con nitrógeno. Y es consciente de que existen algunos puntos calientes dentro de Europa donde se debe prestar mucha atención. Bien, a modo de resumen, os quería mostrar esta diapositiva en la cual aparecen por un lado todos los elementos que desarrolla, todo el abanico de posibilidades que desarrolla la política agraria con estas obligaciones, las obligaciones de los agricultores, lo que se llaman las GAES y los Statutory Management Requirements. Por otra parte, una serie de ayudas a esos agricultores mediante esquemas que son, en muy pocas palabras, un pago adicional cuando los agricultores implementan ciertas técnicas o ciertas prácticas beneficiosas. Y uno de los elementos donde voy a centrar esta presentación dentro de la nueva PAC es el FAST, la herramienta de asesoramiento en el uso de nitrógeno. A su vez, cada uno de estos elementos tiene una contraparte, tiene un refuerzo con las acciones que se proponen dentro de las estrategias, pero quizás profundizar un poco más en esto y nos lleve demasiado tiempo. Bueno, comenzando ya que tenemos el contexto, comenzando con el elemento clave de la presentación, el FAST, tras este acuerdo de la nueva PAC, tras el acuerdo político del texto de la PAC, se propone que con la idea de ayudar en las tareas agronómicas, también ambientales de los agricultores, se debe ofrecerse por parte de los Estados miembros una herramienta digital que les ayude en el manejo de esos nutrientes o en el cálculo de las necesidades de los cultivos. En este texto se indica que la Comisión puede ayudar a los Estados miembros en diseñar e implementar el FAST. No significa que sea la Comisión quien va a dar ese servicio a los agricultores porque no va en contra de los principios de los principios mismos de la PAC, ¿no? Pero sí que se establecen una serie de elementos que deben considerarse con la idea de hacer una no homogeneidad en el sentido de una herramienta para todos, pero sí en el sentido de dar unos mínimos compatibles para todos los agricultores en Europa. Estos elementos que se establecen para el FAST son, por una parte, un balance a nivel de parcelas agrícolas de los elementos principales. El FAST, esta herramienta que se debe proveer a los agricultores, tiene que incluir los requerimientos legales en el caso de que hubiesen sobre el uso de fertilizantes. Tiene que considerar los datos que ya existen, los datos disponibles que son relevantes para el manejo de los fertilizantes. Esto es, datos de suelo y otra información que también existe a nivel del Ajax, de las herramientas de información de la PAC, y que tienen cierta relevancia para el manejo de nutrientes. Lo vamos a ver con más detalle. Un poco entrando en cuál es la ayuda que la Comisión provee a los Estados miembros, tengo aquí esta presentación que intenta un poco dar las diferentes perspectivas del FAST. Por una parte tenemos el desarrollo tecnológico, que ya se avanzaba en la presentación anterior, y la necesidad de establecer una herramienta digital que en cierto modo facilite
la adopción por parte de los agricultores. Por otra parte, tenemos la parte de la información, del conocimiento y de la disponibilidad de los datos. Se ha venido diciendo, me gustaba mucho la parte de la diferenciación entre balances complejos, balances más simplificados, y cómo esa categoría, que muchas veces no está clara, y quizás sea bueno que aprovechemos esta dinámica para intentar establecer eso, un poco el diferente rango de estos balances y cómo los requerimientos de datos nos obligan a ir en una dirección o en otra. Y por último tenemos los requerimientos de datos, ¿no?, relacionados con la necesidad de compartir los datos cuando estén disponibles, siempre que sean para un fin legítimo y que sea en beneficio de los agricultores, que por otra parte son los propios dueños de sus datos, ¿no? Bien, ya queda claro el contexto. Os explico el contexto, os explico qué es el FAST, que es la necesidad de los Estados miembros de ofrecer esta herramienta para agricultores, y voy a pasar a describir las acciones que por parte de la Comisión estamos implementando para dar ayuda a los Estados miembros. Bien, por una parte tenemos en marcha un proyecto piloto que David Nafría, uno de los siguientes ponentes, ha participado con nosotros en la primera fase y también en la segunda fase. Un proyecto piloto para desarrollar la herramienta digital, la herramienta en sí, e implementarla en determinados Estados miembros. Comenzamos con España, dentro de España, Castilla, León y Andalucía. Les quiero agradecer enormemente su participación. Y también en Italia y en Estonia. En una segunda fase de este proyecto estamos trabajando en Grecia, Bulgaria, Bélgica, Eslovaquia y Rumanía. Bien, no se trata más que de un proyecto piloto para desarrollar, como decía, una infraestructura, una arquitectura de una aplicación digital, de una aplicación electrónica, que permita al final llegar a una aplicación muy simple, lo más simple posible, para dar asesoramiento que facilite el asesoramiento a los agricultores. Aquí tenemos una breve descripción utilizando una aplicación anterior o un prototipo de esta aplicación, donde es tan simple como el agricultor se registraría o entraría con los mismos usuarios que accede a la declaración de la PAC. Selecciona, identifica una serie de parcelas donde va a realizar los balances. Se intenta que en la mayor medida posible la herramienta extraiga los datos que ya están disponibles en otras bases de datos, como decía anteriormente el Ajax, pero también bases de datos de suelo. Y finalmente debe requerir una serie de datos a los agricultores. Ya hemos visto durante la presentación anterior que para dar una recomendación de fertilización hay que pedir datos a los agricultores. Eso no significa que la Comisión tenga ningún especial interés en cuál es la previsión de cosecha de un agricultor en particular. Y finalmente, de la manera más sencilla posible, se ofrece una serie de recomendaciones sobre el uso de nitrógeno, fósforo y potasio para el agricultor. Como os decía, lo que aparece en esta presentación se trata de un prototipo muy antiguo y en esta misma presentación aparece en link, aparece información donde podéis ver la herramienta más refinada, ¿no?, trabajando ya en condiciones reales. Ya lo decía al principio, no se trata de dar una herramienta para todos los Estados miembros. La Comisión lo que pretende es ayudar a los Estados miembros para que implementen esta herramienta y, por tanto, durante este piloto tenemos muy claro que es necesario adaptar la herramienta que se desarrolla a los requerimientos específicos de los Estados miembros, ¿no? Y esta adaptar significa trabajar en muchos diferentes aspectos, no solo poner un lenguaje diferente ya es una adaptación. Los algoritmos de fertilización, que en el caso de España se utilizó Fertilical del profesor Villalobos, que va a hacer la siguiente presentación. Otros Estados miembros eligen sus propios algoritmos, así como elementos más técnicos de la herramienta. Por otra parte, como parte de esa ayuda de la Comisión, creo que voy un poquillo más del tiempo, como parte de esa ayuda de la Comisión, estamos trabajando en el desarrollo de las metodologías. Estamos trabajando en poner juntos los algoritmos que realmente hacen falta
para proveer de asesoramiento. Un problema frecuente con el que nos encontramos cuando intentamos ayudar a un Estado miembro a implementar el FAST es que el Estado miembro no dispone, o bien no encuentra, o bien no tiene en las condiciones necesarias algoritmos de fertilización. Entonces se lanzó este estudio en el cual estamos colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha y con una empresa española que se llama Grisat. Lanzamos este estudio, por una parte, para describir estos algoritmos, los algoritmos que ayudan en la estimación de las necesidades de fertilizantes, y a la misma vez, dada la sinergia con otros procesos como la emisión de gases de efecto invernadero, se desarrollan también metodologías para estudiar o para proveer de información sobre la emisión de gases de efecto invernadero a los agricultores. El contractor, en este caso, tiene que buscar los algoritmos, desarrollar bien esos algoritmos y finalmente implementarlos en un formato digital que nos permite evaluar si realmente son operacionales. Siguiendo un poco, como decía, con esta disyuntiva de balances más complejos, balances más simplificados, nosotros lo que establecemos son diferentes líneas. Lo que denominamos línea 1 son aquellos algoritmos muy complejos, mucho más complejos, que tienen en cuenta la información real del cultivo, la evolución climatológica durante la campaña, la fenología del cultivo, y que al final permiten también, un poco relacionado con lo que se decía, hacer una planificación más adecuada de cuándo se van a realizar las diferentes aportaciones dependiendo del desarrollo real del cultivo. En la línea inferior, en la línea de menor precisión o de menor requerimiento de datos también, tenemos los balances más simplificados, de los que se consideran, nosotros sí, se consideran elementos muy, muy básicos de mineralización, elementos como la aportación de agua de riego o elementos, y como ya se ha venido comentando y como ya sabemos todos, elementos de la absorción de nutrientes por parte de los cultivos. En esta diapositiva hay un repaso de cuáles son algunos de los modelos que se han venido analizando, barajando en el proyecto, pero solo a modo descriptivo y para que quede como parte de la información que reciben cuando las presentaciones estén disponibles, ¿no? Solamente deciros en esta parte que otro de los temas que apareció con insistencia en las presentaciones anteriores, el tema del uso de la urea en los cultivos. Lo que se ha venido comentando mucho dentro del estudio, lo que nos dicen los expertos es que es necesario dotar además a estos algoritmos de herramientas de decisión que hagan una propuesta al agricultor de cuándo utilizar este tipo de fertilizantes, cuándo no utilizarlo, para un poco optimizar su uso y minimizar los posibles efectos negativos. Como decía, voy un poco mal de tiempo, así que muchísimas gracias por su atención. Ahí está mi dirección de correo y encantado de recibir preguntas, cuestiones o comentarios, tanto durante el panel como después mediante email. Muchas gracias.